Hace más de 30.000 años, en una cueva, un ser humano se acercó a una pared con los dedos manchados de ocre y carbón. No tenía pinceles, ni lienzos, ni barnices. Solo piedras, fuego, tierra. Y un impulso: pintar. La historia de la pintura empieza así, con las manos, la tierra y la imaginación. Y desde entonces, la técnica ha evolucionado tanto como la humanidad. Hoy en Arts Mundi, recorremos las técnicas que han marcado un antes y un después en la historia del arte. Del fuego al acrílico, del fresco al óleo. ¡Empezamos! Nuestra primera parada nos lleva al antiguo Egipto y a la Grecia clásica. Hablamos de una técnica tan antigua como resistente, la encáustica. El nombre viene del griego encaustikos, que significa grabar con fuego. Y no es casual, esta técnica se basa en el calor. ¿Cómo funciona? Los pigmentos se mezclan con cera de abeja derretida. Esta mezcla caliente se aplica sobre madera o yeso con espátulas, pinceles o incluso con espátulas de metal calentadas. Después, se puede pulir para lograr un acabado liso y brillante, o trabajar con texturas. La encáustica no solo permitía una riqueza cromática extraordinaria, sino también una durabilidad que sigue sorprendiendo hoy. Los mejores ejemplos que conservamos son los retratos de El Fayum, en el Egipto romano. Rostros de hombres y mujeres que nos miran desde hace más de 2000 años, con una intensidad que parece pintada ayer. Estos retratos se colocaban sobre las momias y no estaban hechos para ser vistos como arte, sino como parte del ritual funerario. Aún así, su realismo, su profundidad psicológica y su técnica han influido incluso en artistas del siglo XX como Jasper Johns, que experimentó con la encáustica en sus banderas y mapas. Con la llegada de nuevas técnicas como el temple y el óleo, la encáustica fue quedando en el olvido. Pero algunos artistas contemporáneos han redescubierto sus posibilidades, la textura única, el brillo cálido y la sensación de trabajar casi como un escultor sobre la pintura. Pero si la encáustica era una técnica de taller, de minuciosidad y fuego, la siguiente se convirtió en la favorita de quienes pintaban directamente sobre los muros de la historia. La pintura al fresco. Imagina pintar una obra entera sobre un muro, antes de que se seque el yeso. Sin pausas. Sin errores. Esa es la esencia del fresco, una técnica que alcanzó su esplendor en la antigüedad clásica y, sobre todo, en el Renacimiento italiano. El fresco, del italiano affresco, se basa en aplicar pigmentos diluidos en agua directamente sobre una capa de yeso aún húmedo, llamada intonaco. Cuando el yeso seca, los colores quedan fijados químicamente a la pared gracias a un proceso llamado carbonatación. No se usa ningún tipo de aglutinante artificial, el soporte mismo se convierte en parte de la pintura. Por eso los frescos bien ejecutados pueden durar siglos, como las pinturas murales de Acrotiri o los grandiosos ciclos renacentistas. Miguel Ángel, por ejemplo, pintó el techo de la Capilla Sistina tumbado boca arriba, sobre andamios, y trabajando por secciones llamadas giornate, es decir, la cantidad de muro que podía pintar en un solo día antes de que secara el yeso. Cada giornata exigía planificación, precisión y una ejecución casi coreográfica. Si cometía un error, había que picar el yeso y empezar desde cero. Con la llegada del óleo y otras técnicas más flexibles, el fresco fue cayendo en desuso, pero sigue utilizándose en restauraciones, y algunos artistas contemporáneos lo han reinterpretado con fines decorativos o experimentales. ¿Y si el fresco era una carrera contra el tiempo y el yeso? La siguiente técnica permitía más detalle, más calma. Y fue la reina de la Edad Media. La témpera. Antes del óleo, antes del acrílico. Durante siglos, la técnica más común en Europa fue el tempel o témpera. Una técnica minuciosa, exigente, pero con una belleza luminosa y delicada que aún hoy asombra. La témpera tradicional consiste en mezclar pigmentos con un aglutinante natural, normalmente la yema de huevo. Esta emulsión se aplica sobre superficies preparadas, como tablas de madera cubiertas con estuco o yeso blanco. El resultado es una pintura mate, de secado rápido y colores intensos. Los trazos no se pueden mezclar como en el óleo, cada tono debe aplicarse de forma precisa, casi como si se bordara con el pincel. Esta técnica fue dominante en la Edad Media, sobre todo en la pintura religiosa. Los iconos bizantinos, las tablas góticas, los fondos dorados que parecen flotar.
casi todos están hechos al témpel. Uno de los grandes maestros del témpel fue Sandro Botticelli. Obras como El nacimiento de Venus o La primavera combinan la precisión lineal de la témpera con una delicadeza casi etérea. Aunque a veces se piense que usó óleo, muchas de sus obras están pintadas en esta técnica. La témpera permitía detalles minuciosos, una limpieza de línea y una luminosidad única, ideal para las formas planas y decorativas que pedía la estética medieval. Sin embargo, tenía limitaciones, no permitía crear volúmenes con sombras suaves ni veladuras como lo haría más tarde el óleo. Con el Renacimiento, la témpera empezó a ser desplazada por técnicas más versátiles, pero nunca desapareció del todo. Hoy en día sigue usándose en iconografía religiosa, en restauración y también por artistas contemporáneos que buscan su nitidez y permanencia. Y mientras la témpera exigía paciencia y precisión, la siguiente técnica revolucionó la pintura con su profundidad, su textura y su capacidad para jugar con la luz. El óleo. Si hubiera que elegir una técnica que marcó un antes y un después en la historia del arte, esa sería el óleo. Su aparición no solo cambió la manera de pintar, cambió lo que podía ser una pintura. El óleo se basa en mezclar pigmentos con aceites, habitualmente aceite de linaza, lo que da como resultado una pintura espesa, rica y de secado lento. Y esa lentitud fue una revolución, permitía al artista corregir, superponer capas, crear transparencias, luces sutiles y sombras profundas. Aunque ya se conocía en la Edad Media, fue en el siglo XV cuando el óleo alcanzó todo su potencial. Y aquí entra un nombre clave, Jan van Eyck. Este pintor flamenco perfeccionó el uso del óleo sobre tabla, logrando un nivel de detalle, profundidad y realismo nunca visto hasta entonces. El óleo permitió pintar lo que antes era imposible, brillos en los ojos, reflejos en los metales, atmósferas crepusculares. Pronto se convirtió en la técnica favorita del Renacimiento, del Barroco, y de prácticamente toda la pintura occidental hasta el siglo XX. Leonardo da Vinci, por ejemplo, aprovechó su versatilidad para crear el efecto sfumato, esa suave transición entre luz y sombra que da vida a la Gioconda. Caravaggio explotó los contrastes dramáticos con su claroscuro. Velázquez logró texturas casi fotográficas en sus retratos de corte. Más adelante, el óleo consiguió producirse en serie y entubarse. Se evitó así la tediosa labor de fabricación por el propio artista o sus ayudantes, haciendo posible su fácil portabilidad. Fue cuando se usó masivamente por los impresionistas a los que gustaba salir de su taller. Monet, Renoir o Van Gogh lo utilizaron al darse cuenta que gracias a él podían pintar al aire libre, capturar la luz cambiante del día, aplicar pinceladas sueltas y rápidas, cargadas de materia. Además, el óleo permitió ampliar los soportes. Ya no se pintaba solo sobre tabla o muro, el lienzo, más ligero y flexible, se convirtió en el nuevo estándar. Esto facilitó el transporte de obras, su comercialización y la expansión del arte por toda Europa y el mundo. Hoy, el óleo sigue vigente. Muchos artistas contemporáneos lo combinan con técnicas modernas, o lo reinterpretan. Es una técnica viva, que ha sabido adaptarse a cada época sin perder su esencia, profundidad, riqueza cromática y emoción. Pero el arte no se detuvo ahí. A medida que avanzaba la ciencia, también lo hacían los pigmentos y las técnicas. La siguiente gran innovación fue el agua. Pero no en forma de frescos, sino de acuarela. Aunque ya se usaba en la antigüedad para ilustraciones y manuscritos, la acuarela comenzó a valorarse como técnica pictórica autónoma a partir del Renacimiento. Artistas como Durero la emplearon para estudios de plantas, animales y paisajes, con una precisión científica y una delicadeza inigualable. En el siglo XVIII, la acuarela se consolidó en Inglaterra, donde nació una auténtica escuela de acuarelistas. Fue utilizada tanto para retratar ruinas y paisajes, por ejemplo en los cuadernos de viajes, como para captar atmósferas sutiles y cambiantes. Joseph Malord William Turner elevó la acuarela a nuevas alturas. Sus obras, a medio camino entre la realidad y la ensoñación, anticipan el impresionismo con su tratamiento casi abstracto de la luz, el color y el movimiento. La acuarela tiene tres grandes características: transparencia, rapidez y espontaneidad. No permite el arrepentimiento,
Cada trazo queda, se expande, se funde. Y debe aprovecharse. Es la técnica de lo inmediato, de lo vivo. Durante los siglos XIX y XX, artistas como John Singer Sargent, Paul Klee o Emil Nolde exploraron su potencial expresivo, tanto en estudios como en obras acabadas. En Asia, donde las técnicas de tinta y agua tienen una tradición milenaria, la acuarela se fusiona con la caligrafía y la meditación. Hoy sigue viva en cuadernos de viaje, ilustraciones botánicas, obras contemporáneas e incluso en el mundo digital. Es una técnica accesible, pero profundamente sutil. Pintar con agua es pintar con paciencia, control. Y también con libertad. En este recorrido por la historia de la pintura hemos repasado algunas de las técnicas más influyentes. La fuerza mineral de la encaústica, la naturalidad del fresco, la delicadeza de la témpera, la riqueza del óleo y la transparencia mágica de la acuarela. Sabemos que nos dejamos algunas igual de importantes: la pintura al pastel, el gouache, el acrílico, la tinta china, el grafiti o incluso la pintura digital. Cada una de ellas ha dejado su huella en el arte y merece su espacio. ¿Te gustaría que profundizáramos en ellas en un próximo vídeo? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje por la técnica, suscríbete a Arts Mundi para seguir descubriendo el arte desde dentro. Porque cada trazo cuenta una historia. Y en Arts Mundi, queremos contártelas todas.